tiempo en el que las mujeres no eran ciudadanas, no podían escoger ni ser escogidas. Hoy no pasa eso, pero todavía hay retos pendientes para que la igualdad sea plena. Hablamos de participación política. He aquí nuestra propuesta de hoy, Mujeres, Pasos por la Igualdad. La mitad de la población del mundo ha tenido que luchar muy duro por el reconocimiento de sus derechos. Tener derecho a la educación, a votar, a decidir, cosas tan básicas como viajar o comprar una propiedad, son logros adquiridos por la mujer a fuerza de lucha. Nueva Zelanda en 1893, Australia en 1902, Finlandia en 1906, Noruega en 1913 y Dinamarca en 1915 fueron los primeros países en otorgar el voto a la mujer. De ahí en adelante comenzó un proceso irreversible que hizo reconocer este derecho en la mayoría de los países. República Dominicana fue el octavo país en América Latina en reconocer el derecho al voto de las mujeres. Antes que Dominicana, estuvieron Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile, Cuba, Bolivia y El Salvador. Mientras que con posterioridad se produjeron los reconocimientos de Guatemala, Venezuela, Argentina, México, Haití, Honduras, Colombia, Nicaragua, Perú y finalmente Paraguay. No fue hasta 1948 cuando la legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema de la igualdad ha sido una demanda de las mujeres desde hace 200 años para acá, más o menos, que se empezó con las luchas por el derecho al voto, por ejemplo, las sufragistas, los derechos a los salarios, al trabajo, sí, todo eso, pero se empezó como una lucha por la igualdad y esa lucha se ha enriquecido con la lucha por la equidad. Minú Tavares Mirabal, exdiputada y presidenta del Partido Acción Democrática, echa un vistazo al camino recorrido. Ante toda una historia de discriminación que se ha prolongado durante más de 2000 años, o quizás mucho más, miles, desde la prehistoria hasta acá, hay que tomar medidas especiales frente a esos grupos. Las necesidades de las mujeres para participar no son iguales que las de los hombres. ¿Por qué tienen que romper otro tipo de barreras? En el caso dominicano, el derecho al voto llega en plena dictadura trujillista. Que esas mujeres no tenían la ciudadanía jurídico formal, no eran ciudadanas, no existían. ¿En qué momento la mujer dominicana pasa a ser ciudadana? Sí. Ese proceso se plasma en 1940-42, cuando se le confieren los derechos políticos y civiles a las mujeres en el marco de la dictadura de Trujillo. Pero advierte Carmen Durán que desde antes del reconocimiento del derecho al voto, hubo mujeres en República Dominicana que ejercitaron su ciudadanía. Las mujeres en sentido histórico han ejercido la ciudadanía moral, ético-moral. Porque cuando a Trinidad es a quien le van a ofrecer el superministro Tomás Bobadilla la conmutación de la pena si ella delatara a los miembros con los que participaba en el movimiento del que ella fue líder, y ella le contesta: usted me propone que delate a los conjurados para usted matarlos entonces. Ellos son más importantes que yo, cúmplase en mí la sentencia. En 1934 se realizó un ensayo simbólico para concretar el derecho al voto de la mujer en el país. 96.427 mujeres ejercieron el derecho al voto. Desde entonces, hasta concretar la conquista de ejercer el derecho plenamente, las mujeres siguieron luchando. Posteriormente, ya aprobado el derecho al voto, el desafío fue participar.
Isabel Mayer fue la primera mujer en ser senadora de la República Dominicana y no fue hasta 1962 cuando Josefina Padilla se constituye en la primera mujer en presentarse como candidata a la vicepresidencia de la República. Yo creo que las mujeres hemos avanzado bastante en cuanto a educarnos en eso de que sabemos que podemos. Yo creo que la mayoría lo sabe. No lo ejerce tal vez, porque no tiene la oportunidad, el medio, el espacio, pero sabe que puede. A los que hay que educar, y bastante intensamente, es a los compañeros varones, incluyendo los políticos y los políticos dominicanos, que es donde hablamos, para que ellos entiendan eso y lo apliquen, no solo lo digan, que ha venido ahora una época de hipocresía. La exsecretaria de Educación y Política de Toda una Vida, Ibelice Prax, considera que las mujeres siguen siendo marginadas en muchos espacios, incluida la política, pero se disimula más. Ya nadie se atreve a decir, yo soy machista. Mi mujer me tiene que atender y ponerme las pantuflas cuando llega. No lo dicen, pero lo hacen. Y si no lo hacen porque tienen una mujer empoderada, lo sueñan y lo desean. Si hemos sido protagonistas de la revolución más importante que ha vivido la humanidad en toda su historia, que es la de incorporar a la vida pública, a la toma de decisiones, a la mitad de la población, que somos las mujeres. Pero eso no es suficiente, no es tan fácil construirlo, y por lo tanto, ¿cómo hacemos, cómo tomamos medidas que sean transitorias para alcanzar una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, en la que el acceso a los derechos, la garantía de esos derechos, las oportunidades sean exactamente las mismas para todos y todas? Ana Teresa Paradas fue la primera mujer dominicana en graduarse de abogada en 1913. Evangelina Rodríguez fue la primera mujer dominicana en graduarse como doctora en medicina en 1925. Para 1944, se calcula que llegaban a 200 mujeres dominicanas las graduadas en diversas carreras: medicina, leyes, odontología, ingeniería, farmacia, entre otras. Es imposible resumir la historia de la participación política de las mujeres en República Dominicana en un breve espacio de tiempo como este. Pero este tiempo nos permite aproximarnos a las prácticas internas de los partidos políticos, a los prejuicios ciudadanos que obstaculizan una participación plena. Que siempre que una mujer trata de asumir su rol como ser social, es estigmatizada por los patrones y los estereotipos. Ahí tenemos esa otra figura importante del 19, Juana de la Merced Trinidad, la llamada Juana Saltitopa, la coronela, que realmente le correspondería el rango de coronela, porque en la historia de América Latina aparecen muchas mujeres importantes que participaron en los procesos de independencia con rasgos militares. Janet Camilo es ministra de la Mujer y Política. Eso se expresa de que el financiamiento económico que reciben los hombres, que son amigos de los empresarios, de los dueños de clubes, porque socializan entre ellos, las mujeres cuando somos candidatas no podemos llegar a los mismos lugares. Si a mí como candidata tú misma me ves almorzando 3 veces con el director de un banco, pues tú la primera vez dices bien, la segunda vez, la tercera vez, ¿por qué hará Yané reunida con fulano que es el gerente del banco? Pero si tú ves a un hombre reunido político que aspira a algo en esas mismas 3 ocasiones, tú lo que dices, está pegado, ese va a ganar, estaba reunido con el gerente del banco, lo va a apoyar. Volviendo al punto de los estereotipos y de que la historia ha estado escrita por la pluma masculina, este reconocimiento de los liderazgos y de la asunción consciente de las mujeres de sus roles en la historia va en la dirección de disminuirlas. Y esa es una interpretación machista. A Minerva la mataron porque a Trujillo le gustaba, no la mataron por bonita, porque pensaba y era un ente político y era una lideresa del movimiento. Ella pudo haber sido la presidenta del movimiento clandestino 14 de junio. Algunos historiadores que han trabajado con más detalle el tema del movimiento 14 de junio y de las luchas sociales indican por las características de la personalidad y de la formación política y del carisma que tenía, que Minerva era
la que debió haber sido la líder del movimiento, pero por el mismo condicionante patriarcal y machista, ese hecho no se dio. Pero es muy importante desvirtuar esa idea de que a ella, porque a Trujillo, que era un fauno, porque ese es otro de los componentes de la historia política nuestra, de cómo esos dictadores han sido lascivos y han sido machos en el mejor sentido de la palabra. Valga decir que macho es una categoría animal, porque la categoría masculina humana es hombre, no macho. Macho es el gallo, macho es el perro. Pero esa conceptualización se les aplica porque actúan verdaderamente de forma animal. O sea, todavía yo reunirme con un hombre que tenga condición económica me implica moral, me implica que puedo andar acostándome con él y decir, mira, Yané aspira a hacer tal cosa, y sin embargo anda con un hombre casado y no se ponen a pensar que yo andaba como igual anda un hombre detrás de apoyo económico. Esto también nos lleva a entender por qué las mujeres han sido, en sentido histórico, invisibilizadas, estereotipadas, ¿verdad? Peyorativamente tratadas, y nos lleva a plantearnos el problema de la doble moral, de la estructura de la historia desde la perspectiva del patriarcalismo. Así terminamos la jornada de hoy. Mañana les espero en Mujeres, Pasos por la Igualdad.